Es un gusto estar aquí una vez más con ustedes en Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, como siempre compartiendo la palabra del Señor y declarando bendición a cada uno de ustedes. En esta hora el Señor ha permitido poner en mi corazón un tema que yo quiero compartir, un tema que espero sea de bendición, y vamos a orar y vamos a pedirle todos juntos al Señor que nos ayude en este momento para que venga su palabra y para que traiga la bendición esperada. Padre bendito, Dios de misericordia, hoy te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú traigas esa palabra de bendición que necesitamos para nuestras vidas. Dios Todopoderoso, te pedimos hoy la unción, la frescura de tu palabra, Señor, que traiga para nosotros fortaleza y nueva vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Pues gloria al Señor por eso. En esta hora el tema que vamos a tratar es en relación al fruto. Creo yo que todos nosotros pues anhelamos ver los frutos en nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos un pequeño jardín y hemos sembrado algunas cosas. Tenemos una árbol de granadas, tenemos una higuera, tenemos algunos otros árboles que cuidamos constantemente, y es una bendición cuando nuestros arbolitos producen. Hemos tenido algunas cosechas acá. Entonces nosotros nos alegramos de ver al Señor obrando en la naturaleza y dándonos alimento, ¿verdad? Tenemos unas plantas de bananos acá, y qué sabroso se siente comer un fruto de este jardín. Asimismo, el Señor también espera que cada uno de nosotros pues nos preparemos para dar fruto. Y la palabra de Dios dice en el libro de Jeremías capítulo 17 y versículo 7, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Palabra preciosa esta, amado hermano, porque nosotros nos damos cuenta la necesidad que nosotros tenemos de confiar en el Señor, que nuestra confianza esté puesta en nuestro Dios todo el tiempo. Por eso es que dice, bendito o bienaventurado el hombre que confía en el Señor, cuya confianza ratifica exactamente esa palabra, y dice, el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está en el Señor. Y hay algo que a nosotros nos cuesta mucho, y es confiar. Nosotros podemos tener nuestra familia, nuestros amigos, pero llegar a un nivel de confianza con una persona es difícil. Y así como es difícil ganar la confianza de alguien, también es fácil perderla. Porque una confianza que se le puede tener a alguien por muchos años, con una acción negativa, podemos perder la confianza en esa persona. Entonces, lo único que debemos de saber es que nuestro Dios nunca nos va a decepcionar. Podemos confiar plenamente en nuestro Dios, que Él va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Y dice la Biblia que sus planes son de bien para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos la seguridad, tenemos la certeza en nuestro corazón que si Dios está con nosotros, Él va a producir una bendición en nuestras vidas. Como consecuencia, dice, ese hombre que confía en el Señor nos identifica la palabra como árboles. Dice la palabra que nosotros somos plantío de Jehová, ¿verdad? Entonces, nosotros somos árboles de justicia. Y dice
que el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está puesta en el Señor, va a ser como un árbol plantado junto a las aguas. Quiere decir que ese árbol está en un lugar donde tiene suficiente alimento, donde tiene la suficiente humedad para tomar la humedad del ambiente y poderla llevar a su torrente sanguíneo y crecer. Entonces dice, no temerá cuando venga el calor. No importa que haya sequía, que haya verano, porque aquel va a estar cerca de la corriente de aguas. No temerá cuando venga el calor. El calor es figura de la prueba, es figura del trato, es figura del sufrimiento, ¿verdad? Como el que nos ha tocado vivir muchas veces. Y entonces dice, sus hojas estarán verdes, siempre habrá verdor. Y el verdor en un árbol nos implica convertirnos en sombra. Yo no sé si usted alguna vez ha salido al campo y siente el calor abrasador del campo, siente ese, y entonces dice usted, ay no, yo necesito cubrirme. Y qué delicioso es cuando encontramos un árbol, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en las tierras calientes, ¿verdad? Y cuando encontramos un árbol en donde refugiarnos, qué delicioso es. Hasta el clima es más fresco bajo ese árbol. Entonces está diciendo que el hombre que confía en el Señor es como alguien que puede cubrir, alguien que puede traer bendición. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Entonces, ese árbol que somos nosotros, si confiamos en el Señor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la lucha por la que estemos pasando, siempre vamos a ser árboles fructíferos. Y ese debe de ser nuestro anhelo, el ser árboles que demos fruto. Fíjese que la palabra de Dios nos habla que cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, cuando estableció todo, en el primer día usted sabe que hizo la luz y dividió la luz y las tinieblas. Pero la tierra estaba vacía. El Señor la empieza a ordenar y cuando la tierra está ordenada, entonces Él dice, vamos a poner también animales y plantas, ¿verdad? Y en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, esto es hablando del hombre, ¿verdad? Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, es decir, tomen autoridad de la tierra, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios le da al hombre entonces autoridad sobre todos los animales de la tierra. Y agrega el Señor, y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta de semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Entonces veo yo la bendición que Dios trae sobre el hombre. No solamente le dice, les voy a dar a los animales para que ustedes hagan con ellos, ¿verdad? Conforme su voluntad, pero también les voy a dar a las plantas, les voy a dar árboles frutales para que ustedes se alimenten de ellos. Fíjense que dice la palabra de Dios que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda cosa que sale de la boca de Dios. Y Dios estaba hablando y estaba manifestando bendición sobre el hombre, dándole una alimentación sana. Nosotros en la actualidad lo sabemos muy bien. Sabemos que si comemos cosas verdes, ¿verdad? Si tenemos una dieta rica en vegetales, en frutos de la tierra, pues nosotros vamos a tener una mejor salud. Y mire qué lindo lo que el Señor hace, ¿verdad? Por eso es que dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 15. Mire lo que dice. Cuidaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, los hombres, los ministros, aquí está hablando de profetas, pero no necesariamente tienen que tener ese ministerio. No está hablando acá de profetas como profetas en sí, sino que está hablando de cualquiera que se levante como ministro de la palabra. Y dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, aquí nos da la indicación de cómo pueden ser. Tienen una piel que hace que parezcan inofensivos, pero por dentro son lobos rapaces. No se me olvida a mí que una vez un pastor me invitó a su congregación, y cuando nosotros llegamos a la congregación nos presentó a un hombre que había llegado a la iglesia y que era un experto músico, había estado en la filarmónica y era un hombre muy estudiado. Y entonces cuando yo me le quedé viendo al hombre, yo le vi cara de lobo, pero me quedé callado, no dije nada. Eso fue una visión que yo tuve de aquel varón. Pero cuando el pastor me preguntó, me dijo, ¿qué piensa hermano? Me dijo del hermano que tenemos ahora en la alabanza. Y yo le dije, hermano, yo le vi una cara de lobo a aquel hombre. Y lo dejé así, y así quedó. Como a los 6 meses quizá, nosotros regresamos a esa congregación. Y cuando regresamos, me dijo el pastor, tenía razón en lo que me dijo sobre aquel hombre. Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, fíjese que empezó a pedir dinero a todos los hermanos para que compráramos instrumentos para la alabanza. Sí, le dije, oye, ¿qué fue lo que pasó? Pues mire, cuando logró tener una buena cantidad, agarró el dinero y hasta la fecha no sabemos dónde está. Entonces, podemos ver acá, ¿verdad?, cómo es que el Señor literalmente nos habla a nosotros de esto. Y dice, ¿cómo nosotros podemos entender que un ministro es un lobo? Y es por sus frutos, definitivamente. Entonces, mire, nosotros cuando vemos a un ministro, lo que debemos de saber es qué es lo que se está produciendo en la casa. Si hay bendición, si hay salud, si hay fortalecimiento en el pueblo, si el pueblo está sano, si el pueblo es libre, si el pueblo está bendecido, ¿verdad? Porque dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, de los espinos no sale nada. No sale nada bueno. El Señor le dijo a Adán, debido a tu pecado, la tierra, perdón, de donde fuiste sacados, te producirá cardos y abrojos. Y entonces le dice, y comerás el pan con el sudor de tu frente. Entonces él tenía que limpiar y tenía que cuidar de la tierra, ¿verdad? Y entonces fíjese que los cardos y los abrojos son cosas, o las espinas y los cardos, si lo prefiere, son cosas que se nos oponen, son oposición en nuestro camino para que nosotros demos fruto. Dice en la parábola del sembrador, ¿verdad?, que había un campo que producía espinos y esos espinos lo que hacen es ahogar, asediar, ¿verdad?, a la planta. Y entonces dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Definitivamente, un árbol que es bueno, que tiene buena calidad, que es una buena cepa. Digamos, si hablásemos de
de una viña, por ejemplo, ¿verdad? Hay unas cepas que son especiales para producir cierta clase de uvas. Por ejemplo, en los lugares donde se produce vino, hay cepas que son especializadas, como digamos, las cepas que producen vinos espumantes. Digamos, hay una región en Francia que se llama la región de Champagne y es donde se produce el mejor champán. Pero tienen que tener una clase de cepas que producen ese tipo de uva con la que se hace ese vino. Es muy especializada, es una uva dulce, ¿verdad?, que produce ese tipo de espumante. Es un producto conocido mundialmente. Entonces dice que un árbol bueno siempre va a producir frutos buenos. Y eso, hermano, es de tomarlo en cuenta, porque un árbol malo siempre va a dar frutos malos. Nosotros decimos puede haber un cambio. Obviamente que el Señor puede cambiar esa condición. Tal vez nosotros estamos en un mal tiempo en nuestra vida y el Señor cambia nuestra naturaleza. Cuando nosotros venimos a Él, veníamos dando frutos amargos, veníamos dando frutos como la viña, ¿verdad?, que dice el Señor que había sembrado una hermosa viña, la había cuidado, le había puesto un vallado, le había puesto torres para cuidar su fruto, la había regado, la había preparado y así esa viña había dado frutos silvestres. Entonces el Señor dijo, bueno, la vamos a dejar otro año para ver si el año entrante produce buen fruto. Entonces, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, fíjese usted que un árbol que produce mal fruto, hay que cortarlo. Un árbol que no produce buen fruto, hay que cortarlo. Por ejemplo, hermano, yo me he encontrado con hombres que tienen tal vez en su corazón el anhelo de servir al Señor y de predicar su palabra. Y los he visto predicando. Pero hay amargura en su corazón. Hay amargura en su corazón y el fruto que producen, aunque tal vez estén dando palabra, dan una palabra amarga que no produce buen fruto. Entonces nosotros debemos de saber eso, porque dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces Dios nos da a nosotros la oportunidad, hermano, de prepararnos para dar fruto. ¿Se acuerda usted del Señor con la higuera, verdad? Cuando el Señor vio aquella higuera, cuando iba por el camino y tuvo hambre, dice la palabra, vio la higuera y la vio llena de hojas. Y cuando la higuera tiene hojas, es porque debajo de sus hojas produce fruto. No era, dice, el tiempo en que las higueras florecían, mas sin embargo, o fructificaban más bien. Y cuando el Señor mete la mano y no encuentra fruto, maldice a la higuera. Y al día siguiente, cuando regresan por el mismo camino, los discípulos ven que la higuera se ha secado. Así es un ministro o un ministerio, o un hombre de Dios o una mujer de Dios que aparentemente es un siervo, una sierva. Está muy bonito por fuera, pero el fruto que produce no es un buen fruto. Entonces, ese árbol hay que cortarlo y echarlo al fuego. Terrible, hermano, lo que el Señor nos dice. Vamos a ir también hoy al libro de Deuteronomio capítulo 20
y versículo 19. Quiero que vayamos a estos pasajes, hermano. Son muy interesantes y tal vez muchas veces los leemos y no les damos importancia. Pero dice la palabra: cuando sities una ciudad por muchos días, peleando contra ella para tomarla, no destruirás árboles metiendo el hacha contra ellos. No los talarás, pues de ellos puedes comer. Porque ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que le ponga sitio? Solo los árboles que sabes que dan fruto podrás destruir y talar que no dan fruto, perdón. Solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra contigo, hasta que caiga. Entonces, amados, miren cómo el Señor nos habla. Dice, nosotros estamos sitiando, hermano, al enemigo. Realmente ese es el trabajo de la iglesia del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que Dios puso a su iglesia para que nosotros, sus hijos, declaremos su multiforme sabiduría a los principados y a las potestades. Entonces nosotros estamos en la tierra para tomar el territorio que el Señor nos ha dado. La tierra y su plenitud le pertenecen al Señor. Entonces nosotros estamos quitándole territorio al enemigo. Por eso es que el trabajo de la iglesia de Jesucristo es un trabajo arduo, hermano. No es un trabajo fácil. Yo he oído comentarios, ¿verdad?, de gente que dice, aunque sea de pastor me voy a meter. Y hermano, mire, yo creo que tal vez no saben de qué es lo que están hablando, porque un ministro, un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta, ¿verdad?, un apóstol, tienen que pelear por tomar o retomar la tierra que el enemigo nos ha quitado. Y eso no solamente hablando de un territorio literal, sino que estamos hablando de los corazones de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poner un sitio alrededor de aquellas ciudades, de aquellas fortalezas, ¿verdad? Y vamos a obtener la victoria. Pero dice que nosotros no vamos a poder destruir, hablando de los hombres, ¿verdad?, sus árboles, metiendo el hacha contra ellos, porque dice aquí, pues, porque ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que le ponga sitio? Solo los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra contigo, hasta que caiga. Entonces hay algunos, hermano, hay algunos árboles que no dan fruto y esos se convierten en herramientas para pelear contra el enemigo. Sigamos adelante. Permítame un segundito, solo me voy a tomar un sorbito de té. Bendito sea Dios. Dice así en Números 13:17. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: subid allá al Negev, después subid a la región montañosa y ved cómo es la tierra, y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o si son muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, hay ahí árboles o no. Procurad obtener algo del fruto de la tierra. Y dice, aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Entonces, hay un tiempo para tomar la tierra, hay un tiempo para tomar
posesión de lo que Dios nos ha dado. Y el Señor le dijo a Moisés: envía espías a reconocer la tierra prometida. Era la tierra de Canaán, hermano. Y entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehobot en Lebo-Hamat. Y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaba Ahimán, Sesai y Talmai, los descendientes de Anac. Entonces, lo que primero ven ellos son los gigantes que estaban en la tierra prometida. Y la palabra nos habla de que los frutos que encontraron en aquel lugar eran frutos gigantes, hermano. Era un racimo extraordinario. Y yo he oído decir a algunos que lo que habían hecho en la tierra de Canaán era un experimento genético con las plantas de aquel lugar, porque así como dice el dicho, ahora así como es el sapo, así es la pedrada, había comida de gigantes en aquel lugar. Y entonces fíjese usted que dice así: y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaba Ahimán, Sesai y Talmai, los descendientes de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el valle de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, y lo llevaban en un palo entre 2 hombres, con algunas de las granadas y de los higos. A aquel lugar se le llamó el valle de Escol por razón del racimo que los hijos de Israel cortaron ahí. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Entonces, si nosotros como pueblo de Dios, hermano, si nosotros tenemos en nuestra tierra, en nuestras congregaciones, fruto, vamos a ser una tierra de bendición. Entonces, si usted tiene en su corazón sembrar en esta tierra, usted va a recoger fruto al 100%. Entonces, cuando usted venga a la congregación, puede traer una semilla para sembrarla en buena tierra. Y yo le aseguro que esta casa es buena tierra. Nosotros somos un pueblo de bendición, y si usted viene y siembra su semilla, tenga por seguro que va a colectar buen fruto. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pues sigamos en el libro de Levítico, capítulo 19 y versículo 23. Dice así: cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales. Aquí ya no era solamente reconocer la tierra y lo que habían sembrado. Aquí ya nos habla que cuando nosotros entremos a recibir la tierra que Dios nos da, ya sea esto nuestro propio corazón, nosotros debemos de preocuparnos de sembrar la tierra. Nosotros debemos de ocuparnos de buscar la bendición de Dios para lo que nosotros hemos recibido. Si tú tienes, digámoslo así, si tienes una familia, si tienes una esposa, si tienes hijos, tienes que bendecir a tu esposa y a tus hijos. Tienes que sembrar en ellos. Y hermano, a veces es difícil para un varón o para una hermana, tal vez una hermana que es madre soltera, ¿verdad? Que dice: ay, bueno, yo trabajo, voy a irme a trabajar todo el día para dar de comer a mis hijos. Y pareciera, hermano, que se está sembrando en medio del mar, ¿verdad? Que nunca va a haber fruto, y usted solo está metiendo y los muchachos que necesitan ir al dentista, que necesitan zapatos nuevos, que necesitan esto, que necesitan el otro, y usted dice: Dios mío, ¿qué se me hace todo el dinero, verdad, que yo estoy gastando? No se preocupe, hermano,
porque el día de mañana, cuando sus hijos sean grandes, lo van a bendecir por lo que ha hecho por ellos. El Señor va a dar fruto. Recuerde usted lo que dice la palabra. Mirad que el Señor no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. No necesariamente, pues sus hijos van a traerle la bendición o la provisión, o no lo está haciendo para recibir provisión, porque el Señor será quien se encargue de usted. Usted solo siembre. Usted siembre bien en su familia, siembre bien en cuidados con su familia, y el Señor le va a bendecir grandemente. Yo he visto matrimonios hermosos, amado hermano, matrimonios bien integrados, cuyos hijos se convierten en hombres y mujeres de bien. Esta es una gran bendición. Solamente, hermano, con que digan, este joven o esta señorita son hijos de fulano de tal, ya solo con eso siente uno, qué bendición que mi hijo sea próspero, que sea bendecido, que sea un hombre o una mujer de bien. Solo con eso nos damos por bien pagados, ¿verdad? Y entonces dice, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, tendréis por prohibido su fruto. Es decir, cuando nosotros entremos a poseer una tierra, no podemos entrar y comer de su fruto. Dice, por 3 años os será prohibido, no se comerá, pero en el 4.º año todo su fruto os será santo, una ofrenda de alabanza al Señor. Mas en el 5.º año comeréis de su fruto, para que os aumente su rendimiento. Yo, el Señor, vuestro Dios, es el que firma esta orden. Fíjese usted que dice, cuando nosotros entremos a poseer una tierra, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es plantar en esa tierra, sembrar en esa tierra toda clase de árboles frutales. Entonces nuestro trabajo, hermano, como hijos de Dios, es sembrar. ¿No ha oído usted decir lo que dice en la palabra del Señor? Que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces nosotros debemos de ocuparnos de encontrar quienes recojan la cosecha y pedirle al Señor por esos obreros para que el Señor los envíe. Entonces dice, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, dice hasta qué clase de árboles tienen que ser sembrados. Tendréis prohibido comer de su fruto por 3 años. Eso nos enseña a nosotros, hermano, que nosotros no podemos sembrar y cosechar, sino que tenemos que ser pacientes y esperar a que el árbol madure. Eso también es figura de nuestros hijos, ¿verdad? Y de nosotros mismos. Nosotros estamos sembrando la semilla del Señor en nosotros y tenemos que esperar a que esa semilla madure, esa semilla crezca, esa semilla produzca y esa semilla de fruto. Entonces es un tiempo prudencial y dice, los primeros 3 años no vas a poder comer de ese árbol, sino que vas a esperar 3 años por lo menos. Y al cuarto año, cuando empiece a dar fruto ese árbol, cuando empiece a producir, cuando sea el tiempo de la bendición y la primera colección de todos los frutos de ese árbol, esos frutos no te pertenecen porque son las primicias para el Señor. Nosotros entonces, cuando empezamos a dar fruto, hermano, cuando nuestros hijos empiezan a florecer, nosotros no tenemos que quitarles lo que ellos están produciendo. Yo he visto a familias, hermano, que tienen a sus hijos y el primer sueldo, dicen, ese sueldo me pertenece a mí, dámelo. Pero no es así, hermano. El Señor dice ahí, mire lo que dice, cuando entres a un territorio, siembra primero, espera 3 años a que crezca el árbol.
Luego, los primeros frutos en el 4.º año, esos frutos le pertenecen al Señor. Pero al 5.º año, el 5 es número de gracia, hermano. Cuando venga el 5.º año, come de ese fruto. Y en el 5.º año el Señor traerá bendición, y cuando recibas ese fruto, ten por seguro que el árbol va a producir más fruto. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos un tiempo de preparación. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos un tiempo de esperar en dar fruto. Y nuestros frutos le pertenecen a nuestro Dios. Los primeros frutos le pertenecen a nuestro Señor. Pero ya, fíjese qué lindo, me gustó mucho esta porción, porque dice, pero en el 4.º año todos sus frutos os serán santos. Quiere decir, van a ser apartados. Una ofrenda de alabanza al Señor. Entonces, no solamente la alabanza consiste en venir a tocar un instrumento o a cantar o a ministrar, ¿verdad? No, acá nos habla de que el que nosotros demos fruto, que nuestra vida produzca fruto, hermano, es una ofrenda de alabanza a nuestro Dios. También con nuestra vida, también con nuestras acciones, nosotros podemos dar gloria a nuestro Dios. Y yo creo que lo tenemos que hacer de continuo, hermano. Mire, hay tantas cosas, digamos, a nosotros que nos toca trabajar acá con el equipo de hermanos que tenemos todos los días, haciendo programas para usted, para que usted sea bendecido, bendecida ahí donde usted está, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando constantemente, pero usted está recibiendo una bendición no de parte de nosotros, sino que es Dios quien se ha encargado de darle a usted alimento para que usted sea fortalecido en estos tiempos de necesidad. Entonces, el fruto que usted está dando es un fruto de bendición, y el trabajo que nosotros estamos haciendo es un trabajo de bendición. Y a veces pareciera que nosotros de este lado de la cámara, hermano, no vemos, como no lo vemos a usted, ¿verdad? No vemos con quién estamos hablando, no sabemos quién nos está viendo. Lo único que estamos haciendo es sembrando en su vida, sembrando bendición en su corazón. Y yo sé que a su tiempo nosotros también cosecharemos en bendición. Gloria a Dios por eso. Dios es bueno y Dios es maravilloso, hermano. Y mire, así es en la tierra. Cuando se siembra una planta en la tierra, uno quisiera que creciera y al día siguiente ya estuviera dando fruto, ¿verdad? Pero no es así. Por ejemplo, un árbol de aguacate, ¿verdad? El árbol de aguacate tarda por lo menos 7 años en crecer, en desarrollarse para poder dar un buen fruto. El fruto ya después de los 7 años es un fruto perfecto y es exquisito al paladar. Pero sigamos adelante. Dice Juan, capítulo 15 y versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Entonces, fíjese usted que dice que nosotros debemos de permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor y estar con Él todo el tiempo. Todo lo que nosotros hacemos, tenemos que tener en cuenta que el Señor está con nosotros, que nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros, y en esto es glorificado el Padre, en que nosotros demos mucho fruto. Si quieres darle gloria a Dios, hermano, la gloria se la puedes dar dando fruto. Da fruto, hermano, da fruto. Y entonces dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Entonces, este es el fruto de un discípulo,
el discípulo también tiene que dar fruto. Hermano, es que mire, yo quiero ser discípulo, yo quiero que ustedes me preparen y trabajar. Tal vez un día voy a ser un obrero o el día de mañana tal vez un pastor o un ministro o un evangelista, ¿verdad? No sé, en algún lado. Bueno, entonces tienes que empezar a dar fruto, no cuando seas apóstol, sino que como un discípulo tienes que aprender a dar fruto, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto del discípulo? ¿Cuál crees tú que es el fruto de un discípulo? El fruto de un discípulo es la obediencia. Porque si tienes un maestro que te está enseñando, tienes que aprender a obedecer a ese maestro. Si el maestro te dice, imagínate pues que estás en clase de qué sé yo, qué clase de matemáticas, vaya. Entonces, el maestro, ¿verdad?, te toma como discípulo y te enseña, te hace una operación matemática, digamos una suma, 2 más 2 son 4. Entonces, tú tienes que entender primero qué es lo que hizo el maestro y luego de que lo hizo, ponerlo en práctica. Y cuando vas a la tienda y compras, qué sé yo, 2 panes y cuesta 2 centavos cada pan, por decir algo, entonces sabes que vas a tener que darle al de la tienda o al de la panadería 4 centavos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque nosotros somos discípulos que damos frutos. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjese usted que la Biblia de lenguaje actual 2005 dice en Isaías capítulo 3 y versículo 10, digna, feliz el justo, pues comerá el fruto de sus obras, pero pobre el malo porque le irá mal y será tratado según las obras de sus manos. Perdón, digan feliz el justo, porque comerá el fruto de su obra. Entonces, amados, nosotros fuimos llamados a hacer obras de justicia. Dios tiene obras preparadas para cada uno de nosotros. Dice, Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, el justo es un hombre bienaventurado. Dice, bienaventurado el justo. Digan al justo, dice, ¿verdad?, que es feliz. ¿Por qué? Porque él comerá del fruto de sus obras. Entonces, uno de los frutos que el hombre da es se puede ver, se puede conocer a través de las obras. Si nosotros estamos haciendo buenas obras, entonces estamos dando buen fruto. Esto lo pregunta la mayoría de la gente. Entonces, ¿cuáles serán los frutos? ¿Verdad? Entonces, aquí estamos entrando a esa faceta acá en la enseñanza, ¿verdad? Porque esta es una enseñanza. Entonces, dice que uno de los frutos son las obras del justo. Dice, digan feliz el justo, pues comerá el fruto de sus obras, pero pobre el malo, porque le irá mal y será tratado según la obra de sus manos. Entonces, a un malo, ¿cómo le irá con sus obras malas? Pues mal, pero a uno que es justo, hermano. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con justicia. Yo veía hace unos días en las noticias, hermano, veía yo en las noticias de un robo millonario en una institución de gobierno. Y entonces a mí me llamó la atención, porque yo dije, ¿cuál será el fruto de esa obra? ¿En qué terminará todo esto? ¿Qué va a suceder con esa gente que tiene malas obras? Hay muchos, hermano, hay muchos que están en la prisión. Y no me estoy refiriendo a una prisión literal.
Hay muchos que en su tiempo hicieron una mala obra. Yo recuerdo hace muchos años, hermano, a una persona que estaba en el gobierno, y los niños en aquel entonces tenían un programa de unas galletas escolares. Y uno de los que estaban en el gobierno canceló ese proyecto, ¿verdad? Y los niños dejaron de comer. Y yo lo pensé en aquel entonces y decía, Dios mío, qué lástima, porque muchos niños tal vez era lo único que tenían para comer en ese día. Y se les había quitado esa bendición, pero no se las quitaron pues porque no habían fondos, no, se las quitaron porque usaron los fondos para cosas que usted ya se podrá imaginar. Entonces digo yo, ¿qué pasó con esa persona? Literalmente le puedo decir que estaba sembrando en su simiente maldición. Y eso es terrible. Eso fue lo que hizo el sacerdote Elí con sus hijos. Elí no pudo corregir a sus hijos. Y entonces sembró mal en ellos. Y hermano, mató. Ahí ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y con su mala siembra, maldijo a toda su familia, toda su simiente, todos sus hijos, nietos, bisnietos, hermano. Se acabaron los varones en la casa de Elí. Pero sigamos. En Proverbios 18:20 dice: con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Aleluya. Entonces, amados, nosotros vamos a declarar vida, vamos a declarar bendición con nuestra boca, vamos a proclamar, hermano, que lo que sale de nuestra boca va a saciarnos. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. Mire, con el fruto de nuestra boca nosotros saciamos nuestro vientre. Con el producto de nuestros labios nos saciaremos. E incluye muerte y vida. Están en el poder de la lengua. Y los que la aman comerán de su fruto. Los que aman la lengua, los que aman su hablar con bendición. Hermano, entonces el trabajo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo de bendición, es un trabajo de bendecir, de decir bien. Gloria a Dios por eso. El Señor es bueno, hermano. Y mire, dice Mateo 3:4. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces, Juan comía langostas, que eran, hermano, animalitos que traían maldición sobre la tierra, porque destruían el fruto. Pero Juan era lo que él comía, ¿verdad? Quitándole al pueblo la maldición. Y acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Otro de los frutos que un hombre debe de dar es fruto de arrepentimiento. Nosotros nos tenemos que arrepentir constantemente de nuestros errores. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermano, mire, yo he visto mucha gente que viene y pide perdón, ¿verdad? Y dice, ay, bueno, pastor, fíjese que yo cometí estos errores, esto y esto y esto. Y ahora, ¿puede orar por mí? Amén, oramos. Y a la semana siguiente viene con lo mismo. Entonces, esa persona lo único que está haciendo, hermano, como dicen por ahí, ¿verdad? El que peca y ora empata, pero realmente no es así. Nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, cuando se muestre en nuestra vida que hay frutos de arrepentimiento, entonces nosotros vamos a reconocer que realmente estamos arrepentidos. Si no, de lo contrario, solo fue unas lágrimas de cocodrilo la que nos salieron. Y dice, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, bueno, esto dejémoslo para otro momento. Sigamos adelante. Juan capítulo 15 y versículo 1, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. También el Señor se asemeja a sí mismo a una planta y dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces, amados, nosotros también tenemos que saber que si estamos dando fruto, gloria a Dios. Y si a veces viene el tiempo de la poda, viene el tiempo en que nos cortan, viene el tiempo en que nos quitan ciertas cosas, hermano, es un tiempo tal vez de dolor, es un tiempo de lucha, es un tiempo de sufrimiento, pero ¿qué? El propósito de eso va a hacer que nosotros mejoremos nuestra calidad de fruto. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, amado hermano, es producir fruto de acuerdo a lo que dice esta palabra, esperando que nos poden. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los sarmientos. Permaneced en mí y yo en él, y ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es unirnos al Señor como un árbol se une a la tierra donde está. Usted ve que, hermano, nosotros teníamos un arbolito aquí en la iglesia y lo teníamos que desarraigar, y fue tan difícil, hermano, quitar esa raíz. ¿Por qué? Porque se había metido en la profundidad. Entonces, eso nos enseña a nosotros que así como el árbol se une a la tierra, así nosotros nos tenemos que unir al Señor. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. ¡Qué tremendo! Yo no quiero, hermano, ser consumido en las llamas del fuego. Yo quiero permanecer, como decíamos en el primer versículo, ¿verdad?, de esta enseñanza, ser como un árbol plantado junto a las aguas que corren. Hebreos 12:10 dice, porque ellos nos disciplinaron por pocos días, hablando de los padres, ¿verdad?, como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Hablando de poda y disciplina, ¿verdad? Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Uno de los frutos que nosotros tenemos que tener es un fruto apacible, quiere decir un fruto de paz por haber hecho justicia. Gloria a Dios, hermano, no hay cosa mejor que tener paz uno en su corazón de haber hecho lo correcto.
Mire, yo he visto casos, hermano, de hermanos que con todo dolor en su corazón tienen que entregar cosas que aman, incluso hasta hijos, pero están haciendo una siembra que se va a convertir en un fruto apacible de justicia porque están haciendo justicia. Dios ha de bendecir a esa gente. Dios ha de traer una porción extraordinaria sobre esas personas que se negaron a sí mismas para que alguien más sea bendecido. No hay cosa mejor que esa, hermano. No hay cosa mejor que esa, que en un momento determinado nosotros recibamos a través de la poda, a través de la disciplina, un fruto apacible de justicia. Como les decía yo anteriormente, eso fue lo que le sucedió a Elí, que no pudo disciplinar a sus hijos. Entonces sus hijos los condenó a morir, a la muerte. Pero cuando nosotros tratamos con corrección, hay bendición, hermano. Muchas veces a uno de pastor le toca disciplinar. Y mire, hermano, no es fácil. Para mí particularmente, a mí el poner en disciplina a alguien no me es fácil. Porque uno ama a las personas. Pero como dice la palabra, que por amor nosotros debemos de disciplinar. Porque el que no disciplina a su hijo no lo ama. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tomar medidas disciplinarias. ¿Para qué? Para que los hermanos den frutos apacibles de justicia. Yo eso es lo que anhelo del pueblo que el Señor me ha dado a pastorear. Sigamos adelante. Santiago 3:15 dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Mire, la sabiduría entonces, la sabiduría, pero no cualquier sabiduría, sino que la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría va a producir en nosotros, fíjese, buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Gloria a Dios. Entonces tenemos que pedirle al Señor que traiga esa sabiduría sobre nosotros. Y dice: y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Gloria a Dios. Entonces, mire, si nosotros sembramos justicia, vamos a cosechar paz. Gloria al Señor por eso, porque nosotros somos un pueblo bendecido, hermano, pero tenemos que saber cómo estamos sembrando. Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y yo agregaría, si vivimos en el Espíritu, andemos por el Espíritu, cosechemos también frutos en el Espíritu. Dios nos va a bendecir a nosotros si estamos sembrando los frutos del Espíritu y no los frutos de la carne. Usted sabe que nosotros sembramos lo malo, ¿verdad? Vamos a cosechar malo también. Romanos 7:4 dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos o fruto para Dios. Si nosotros morimos entonces, juntamente con Cristo, vamos a dar fruto para Dios. Y eso es lo que debemos de anhelar, amado hermano, que nosotros nos convirtamos en hombres y mujeres
que demos frutos para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Entonces, mire hermano, qué tremendo, porque nosotros, si estamos en el Espíritu, vamos a dar fruto para vida, pero si estamos en la carne, vamos a dar fruto para muerte. Entonces, yo no quiero dar fruto para muerte, sino que fruto para vida. Gloria a Dios, hermano. Mire, esta ha sido una enseñanza preciosa, porque nos enseña cuáles son los frutos buenos, cuáles son los frutos que nosotros debemos de dar. Como dice la palabra, cómo reconocer, ¿verdad?, a un falso profeta de un verdadero. Esto lo puede aplicar usted a cualquier persona y ver cuáles son sus frutos. Si da frutos de arrepentimiento, frutos de alabanza, frutos de paz, hermano, entonces esa es una persona que es digna de ser de bendición, ¿verdad? Entonces fíjese que dice Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Una vez más nos aparece este fruto, el fruto de justicia. Pero mire lo que dice aquí, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. Entonces nosotros, como dice, ¿verdad?, el Señor dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los sarmientos. A través de Jesucristo nosotros podemos producir frutos de justicia, predicando la justicia del Señor Jesucristo. Si nosotros predicamos a Cristo, como dijo Pablo, yo predico a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? Piedra de tropiezo para los judíos, ¿verdad? Y hermano, nosotros necesitamos predicar a Jesucristo, necesitamos predicar del Señor, y entonces nosotros vamos a estar produciendo el fruto de justicia que produjo Cristo cuando murió por nosotros, porque Él nos justificó. Cuando Él murió, produjo justicia para nosotros, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, mas Él vino a darnos una salvación eterna, y de esa salvación nosotros podemos sembrar también en las personas que no conocen al Señor. Créame, hay mucha gente que todavía falta, hay muchos que no conocen al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Entonces es nuestro trabajo tener frutos de justicia a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 13 y versículo 15 dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, aquí lo dice, que nosotros debemos de presentarle a Dios frutos de alabanza. Nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor y fructificar en la alabanza. Mire, la mayoría de la gente critica la alabanza. La mayoría, incluso yo, esa alabanza no me gustó, esa alabanza sí me gustó. Pero como siempre digo yo, como la alabanza no es para mí, ¿verdad?, sino que es para Él, pero ¿qué fruto estoy dando yo? ¿Estoy dando sacrificio de alabanza a Dios o solo vengo a hacer una pieza decorativa en la iglesia, hermano? No, nosotros debemos de dar fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, tiene que haber un fruto en nuestra boca. Ya lo dije en un principio, ¿verdad?, que del fruto de nuestros labios nuestro vientre será saciado. Y si en nuestro vientre en nuestra boca hay alabanzas para nuestro Dios, recuerde usted lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que la abundancia del corazón también habla la boca. Entonces, si nosotros sembramos bien
en la gente, hermano, en el pueblo de Dios, si sembramos en nuestros hermanos, en nuestra familia, si nosotros sembramos frutos de alabanza a nuestro Dios, si donde quiera que estamos, hermano, proclamamos un gloria a Dios por lo que nos está sucediendo, hermano, va a haber bendición para nuestras vidas. Esto ha sido muy hermoso y vamos a ir a Colosenses capítulo 1:9 y dice: por esta razón también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, tenemos que dar frutos con nuestras obras. Ya lo había dicho anteriormente, pero esto ratifica la palabra, hermano, que el Señor nos da. Veamos cómo está nuestra vida. Analicemos nuestra vida hoy. Analicemos cómo estamos y qué fruto estamos dando. Yo no sé si le pasa a usted, pero cuando uno comete un error, cuando dice una palabra que no debió decir, hermano, el Espíritu Santo lo hace sentir a uno y dice: eso que hiciste no estuvo bien. Y el Espíritu lo redarguye a uno y uno se siente mal. Pero ahí es el lugar donde nosotros debemos de saber que podemos dar frutos de arrepentimiento y cancelar todas esas obras malas que hemos hecho para convertirlas en frutos buenos, en obras buenas. Juan capítulo 12 y versículo 23 agrega: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que no cae en tierra, que un grano de trigo no cae en tierra y muere, pues queda solo, pero si muere, produce fruto. Entonces, amados, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para dar fruto es morir. Morir a nuestros propios deseos, pensamientos, intenciones y poner nuestra vida delante de nuestro Padre Celestial y decirle: Señor, aquí estoy, toma mi vida y si es necesario, hazme de nuevo. Prepárame, Señor, prepárame, hazme, Señor, un instrumento en tu mano. Yo quiero morir, Señor. Yo quiero morir a todo lo que no es conveniente y vivir para ti el resto de nuestra vida. Eso es lo que debe de estar en nosotros y yo me gozo con esto. Yo me gozo con esta palabra que el Señor nos trae en esta hora, porque es necesario, amados, que en este tiempo nosotros analicemos y consideremos qué es lo que hemos estado haciendo. Si realmente con nuestra vida estamos agradando al Señor con nuestros hechos o estamos desagradando al Señor con nuestros frutos. Hoy es un día de ver para adentro, como dice la palabra, ¿verdad? Y analizar nuestra obra. ¿Qué es lo que has producido, hermano? ¿Qué es lo que has hecho para el Señor? ¿En dónde está? ¿En dónde está lo que Dios tiene para ti? Y dice, fíjese, finalmente, en Levíticos capítulo 26, aquí hay una promesa para todos nosotros que me llama la atención, porque dice la palabra: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente vuestra tría os durará hasta la vendimia
y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra. Gloria a Dios, porque el Señor dice: yo voy a derramar, si ustedes siguen mis estatutos, si ustedes cumplen mi palabra, si ustedes la ponen por obra, entonces yo enviaré una lluvia sobre ustedes, la lluvia del Espíritu Santo, la lluvia que cae sobre cada uno de nosotros, para que nosotros seamos reverdecidos, para que nosotros fructifiquemos al 100%, para que seamos árboles de justicia y plantío del Señor. Este es el tiempo en que nosotros le debemos decir al Señor: Señor, perdóname si yo no he estado dando fruto, pero es tiempo de dar fruto, amado hermano. Es tiempo de florecer, es tiempo en que dejemos de ser estériles y dar fruto para nuestro Dios. Él va a enviar su lluvia sobre nosotros, y nosotros, dice, y los árboles del campo darán su fruto. Entonces estamos preparados para recibir esa bendición. Yo quisiera orar en este momento y pedirle al Señor, amado, que perdone nuestras vidas, que nos perdone, tal vez por haber dado frutos que no eran de bendición, o tal vez no haber dado fruto. Pero hoy propongámonos delante de Dios florecer y fructificar. Déjeme orar. Padre bendito, Dios de misericordia, hoy te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que perdones, Señor, si nosotros no hemos dado fruto, si no hemos fructificado como deberíamos de hacerlo. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú nos ayudes a dar frutos buenos, que seamos, Señor, llenos de bendición para ti, Señor, en todo sentido. Que al paso del tiempo, Padre Santo, tú te agrades de nuestra ofrenda, te agrades de nuestra vida, Señor, que presentaremos delante de ti. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que escuchan esta palabra, y por la mía misma, Señor, porque te pedimos, Padre, que nos perdones, Señor, por nuestros tiempos de ignorancia, por nuestra falta de fruto, y ayúdanos, Señor, para fructificar grandemente, para dar fruto que glorifique tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos a la próxima.